Vamos a iniciar esta clase acerca de metodología, para lo cual nos vamos a basar en una presentación. La presentación es metodología en una revisión sistemática en el área de la salud. La presenta su servidor, Arturo Ramírez Peralta. Primero recordemos que una revisión sistemática se basa, o su unidad de análisis, son los estudios originales primarios, a partir de los cuales se pretende contestar una pregunta de investigación que nosotros la tenemos planteada, y se considera como una investigación secundaria, debido a que se basa o es una investigación sobre lo ya investigado. Para recordar, los estudios originales primarios son los que se encuentran en la base de la causalidad o de los principios de causalidad, y se entienden como aquellos que transmiten información directa, ya sea artículos originales, tesis que se encuentran indexados en WordPress Online, PubMed, Scopus, Embase y Vex, en el registro de Cochrane, etc. De estos se generan revisiones sistemáticas o metaanálisis que nosotros ya las encontramos en bibliotecas como Cochrane, como evidencia clínica. Y a partir de todas las revisiones sistemáticas que hay en el mundo, y de todos los metaanálisis se crean las bases de datos en las cuales ya se integran todos los resultados, por ejemplo, a nivel mundial de una enfermedad, de una patología, de un polimorfismo, etc. ¿Cómo se realiza una revisión sistemática? Esta se rige a partir de diferentes guías que hay a nivel internacional con el fin de homogeneizar los criterios para la elaboración de las mismas. Dentro de las guías, la más común o la más común para ser utilizada es el libro de Cochrane. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Cochrane? Es un libro, es un manual para revisiones sistemáticas, pero de intervenciones en el área clínica que están asociados con ensayos clínicos aleatorizados. Se considera que la colaboración Cochrane es una organización internacional cuyo propósito principal es ayudar a tomar decisiones sanitarias a partir de información pues, bien preparada y promocionando el acceso a las revisiones sistemáticas que se basan en evidencias. A partir del manual de Cochrane surgieron otros lineamientos como el de Quorum para lo que son ensayos clínicos, para metaanálisis de ensayos clínicos. Este surgió en 1999. Y para el 2009 surge Prisma, que es para revisiones sistemáticas y metaanálisis. En el caso de Prisma, una de las ventajas en relación a los demás es que no solamente incluye ensayos clínicos, sino que también incluye otros tipos de revisiones en el área de la salud. Hay una declaración Prisma, en la cual se dan todas las nuevas especificaciones para llevar a cabo una revisión sistemática, y como les decía, pues tiene una aplicabilidad más amplia, debido a que no solamente se queda con ensayos clínicos sino que puede llegar a incluir otros estudios. El diagrama de flujo de las revisiones sistemáticas basadas en Prisma empieza con la identificación de los diferentes elementos que nosotros buscamos en diversas bases de datos. Para esto, pues recordemos que una revisión sistemática pues, se basa en artículos o en fuentes de información primaria. Es por eso que es importante que cuando ustedes hacen su búsqueda, pues se fundamente o la mayor fundamentación sean artículos originales. Por otro lado, en la misma identificación nos dice que hacemos una búsqueda en diferentes bases de datos. En este caso, si recordamos el cuestionario que les dejé acerca de la propuesta de la metodología, yo les pedía que incluyeran sus diferentes bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos PubMed, tenemos Cielo, tenemos Google Académico o Google Scholar, tenemos Elsevier, Scopus y CIMAP. Ahora, una de las características importantes cuando hacemos bases de datos o búsqueda de bases de datos está relacionada con las palabras clave y los diferentes operadores booleanos que nosotros ocupamos para realizar esta búsqueda.
Por ejemplo, aquí el ejemplo es la base de datos PubMed, en la cual utilizamos como palabras clave Chagas disease, Trypanosoma cruzi, y como operador booleano ocupamos a AND, que es lo que nosotros nos da como resultado. Son acerca de 10.195 artículos científicos. Aquí no tenemos la precisión de si son originales o no. De ahí la importancia de las palabras clave, porque cuando yo cambio de palabra clave y dejo de utilizar Chagas disease y ocupo DTU o unidades de tipificación discreta, la cantidad de resultados disminuye drásticamente a 193 resultados. Es por eso que deben de hacer la combinación de palabras clave con la finalidad de hacer una mejor búsqueda. También otra característica elemental es que si alguna palabra clave no les da resultado, es porque probablemente la estén utilizando mal y hay que buscar la forma correcta de hacerlo. También los resultados varían cuando cambiamos de base de datos, no solamente depende de las palabras clave. Por ejemplo, cuando yo cambio de base de datos a Cielo, utilizando las mismas palabras clave y el mismo operador booleano que ocupamos en PubMed en la primera búsqueda de los 10.195 artículos, nosotros tenemos como resultados 1.365, ¿no? Probablemente porque la capacidad de indexación de esta revista, de esta base de datos, es mucho mayor a la de esta, ¿no? Por otro lado, también recordemos que cuando les dejé la tarea de índices de artículos científicos, que tiene que ver con el año, el tipo de artículo, JCR, index, DOI e idioma, una de las características importantes era la indexación, que quiere decir que en cuántas bases de datos el artículo se encuentra indexado, ¿no? Entonces, de ahí surge otro problema que nosotros deberíamos de considerar cuando hacemos una revisión, que de estos 10.195 probablemente se repitan en estos 1.365 que tenemos en la otra base de datos. Es por eso que debemos de revisar cuáles son los datos o los artículos duplicados, ¿no? También es importante que se haga la búsqueda considerando la participación de dos revisores distintos para ubicar que los dos tengan la misma cantidad de duplicados, o que incluso cuando no haya una concordancia entre el primero y el segundo, pues incluya un tercero. Por otro lado, también es importante que durante la primera búsqueda nosotros agreguemos nuevos elementos que nos permitan acotar o disminuir la cantidad de artículos publicados. Por ejemplo, como propuestas que hace Prisma y que la retomamos en el cuestionario que les dejé, puede ser el año de publicación y puede ser el idioma, ¿no? Como ejemplo, en la tarea que les dejé, por ejemplo, ellos utilizan del año 1990 hasta el 2020 y los artículos serán en el idioma inglés. Ahora nosotros hacemos un segundo screening o una segunda búsqueda. En esta segunda búsqueda, pues nos basamos en títulos y en abstract, en las cuales nosotros buscamos frases cortas, buscamos metodologías, buscamos tipos de estudio, ¿no? Esos nosotros los resumimos en nuestro cuestionario base cuando preguntamos criterios de búsqueda. Que, por ejemplo, aquí sus criterios de búsqueda son que en el título o en el abstract debemos de buscar métodos de asepsia dirigidos contra MRSA, métodos de asepsia contra MRSA, el otro es en ambientes hospitalarios, y métodos de asepsia que utilicen clorhexidina contra MRSA en ambientes hospitalarios. Después, otra característica importante es revisar cuáles artículos se encuentran disponibles o están libres en las bases de datos, debido a que dentro de los lineamientos Prisma pues, está promover el acceso a la divulgación, ¿no? Ya sea asegurando una política de precios, de contenido o los medios para que nosotros podamos incluir los artículos. Muchos de estos pues dejan de
Aquí es un filtro si están disponibles, pero también pueden, una vez que ya están disponibles, pueden ser excluidos por diversos criterios que nosotros nos planteamos en el estudio, que son los criterios de inclusión o de exclusión. Por ejemplo, en este trabajo o en esta revisión les interesa los estafilococosaurios identificados por métodos convencionales, por pruebas bioquímicas, y que la resistencia a antibióticos haya sido determinada de manera fenotípica por Kirby-Bador o por Mick y genotípica por PCR. Entonces, los que no cumplen con estas características, a pesar de que son textos completos, probablemente van a ser excluidos. Por último, ya hablando de los incluidos, los que pasaron todos los criterios de selección, palabras clave, operadores, bases de datos y duplicidad, es qué nos interesa a nivel de resultados. Por ejemplo, en esta investigación lo que les interesa a nivel de resultados pues son las cifras de prevalencia, que el diagnóstico de vaginitis aeróbica o vaginosis bacteriana sea con métodos de puntuación, ya sea Dolders o Luger, y presentar asociaciones a través de OR o como prueba de significancia estadística de ICD. Entonces, esto puede quedar explícitamente en el diagrama o solamente decir cuántos artículos van a ser incluidos y que realmente nos interesen los resultados, ¿no? O que sí los vamos a analizar. Entonces, de esta manera queda todo el diagrama de flujo de Prisma, en la cual empezamos con bases de datos, con palabras clave, operadores booleanos, el idioma y la cuestión de los años que utilicemos, después los duplicados, después los datos que no nos interesan de acuerdo a título y a abstract, después los que estén libres, no estén libres, después cuando aplicamos criterios de inclusión y exclusión, y después con los que ya nos quedamos, revisar si tienen en la parte de resultados la parte que a nosotros pues, nos interesa, ¿no? Los puntos que se deben de considerar en una revisión sistemática están publicados por Prisma y pues son los siguientes, ¿no? La parte que estamos pues, explicando es la parte de metodología. Y bueno, por mi parte sería todo. Esperemos que haya quedado mejor.